Hola, hoy veremos la historia de un hombre que descubrió en una cena con amigos que su esposa le había sido infiel con su ex, y lo confesó como si fuera una anécdota divertida. En lugar de explotar, decidió investigar en silencio, documentar todo y preparar un divorcio estratégico que dejó a su esposa sin casa, sin trabajo y sin apoyo social. En este vídeo conoceremos cómo planeó cada paso, cómo expuso la traición, cómo destruyó la vida que ella había construido sobre mentiras, y por qué, cuando ella regresó sin nada pidiendo ayuda, él le cerró la puerta sin dudar. Ella alardeó públicamente de su infidelidad. Mi respuesta fue proporcional, la destrucción de su vida y su profesión. El último acto fue verla rogarme en la puerta, con sus cosas metidas en bolsas de plástico. Mi nombre es Matteo Walsh. Era viernes, a finales de septiembre. Valentina y yo llevábamos 7 años casados. Yo trabajaba como gerente de proyectos de construcción. Ella era coordinadora de eventos en un centro de salud. Desde fuera, nuestra vida parecía bastante sólida, una casa agradable en las afueras, trabajos estables, un grupo de amigos que se reunía con frecuencia. Nada extraordinario, pero tampoco había señales visibles de que algo estuviera mal. Simplemente una vida estable y funcional. Esa noche estábamos cenando en casa de Lorenzo y Martina. Organizaban estas reuniones cada pocos meses. 8 o 9 personas, vino, buena comida, ambiente relajado. Lorenzo había sido mi mejor amigo desde la universidad, así que siempre me sentía cómodo en esos encuentros. Sin presión, sin formalidades, solo gente conocida y conversaciones ligeras. Habíamos terminado el tiramisú casero de Martina y todos estábamos en ese punto posterior a la cena en el que nadie tiene prisa por irse y las conversaciones fluyen sin esfuerzo. Yo estaba en mi segundo bourbon, recostado en la silla, escuchando a medias a Lorenzo quejándose de retrasos en permisos de una obra. Valentina estaba al otro lado de la mesa con sus amigas Santiago y Lucía, riendo por algo. Había bebido varias copas de vino, lo suficiente como para estar suelta y expresiva, pero no tanto como para preocuparme. Siempre se volvía más sociable cuando bebía, era parte de su encanto. Entonces escuché mi nombre. Matteo ha sido tan comprensivo, dijo Valentina con voz suficientemente alta como para que todos escucharan. De verdad creo que lo entiende. Levanté la mirada. ¿Entiende qué? Ella me sonrió, esa sonrisa brillante y despreocupada que había visto miles de veces. Lo de Nicolás. Nicolás. Su exnovio de la universidad. Sabía quién era. Lo había mencionado quizá 2 veces en 7 años, siempre como algo del pasado. Nada relevante. Historia antigua. ¿Qué pasa con Nicolás? Pregunté. Nos reencontramos hace unos meses, dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando de encontrarse con un antiguo compañero de trabajo en el supermercado. Solo café al principio, ponernos al día. Luego dormimos juntos una vez para ver si todavía había chispa. La mesa quedó en silencio. No fue un silencio dramático, pero sí incómodo. No fue nada importante, continuó, agitando la mano con desdén. Solo para cerrar ese capítulo. Creo que todo el mundo necesita eso con su primera relación seria, ¿no? Lucía soltó una risa nerviosa. Alguien, creo que Martina, murmuró algo como, Dios mío, Valentina. Yo me quedé allí, con el vaso de bourbon en la mano, mirándola. Ella esperaba mi reacción. Todos esperaban mi reacción. Lo curioso de estos momentos es que no se sienten cinematográficos mientras ocurren. No hay cámara lenta ni música dramática. Solo estás sentado en un comedor que de repente parece demasiado iluminado, demasiado ruidoso, comprendiendo que la persona con la que construiste tu vida acaba de confesar una infidelidad en público como si fuera una anécdota graciosa. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí algo más frío. Más claro. No estaba pidiendo perdón. No estaba buscando reconciliación. Estaba presumiendo delante de nuestros amigos, como si hubiera estado esperando el momento para contarlo. Dejé el vaso sobre la mesa y me levanté. Matteo, dijo Valentina, su sonrisa vacilando. Miré a Lorenzo. Gracias por la cena. Estuvo excelente. Sí, claro, respondió, visiblemente confundido. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí escuché la silla de Valentina arrastrarse. Matteo, vamos, dijo, medio riendo, como si yo estuviera exagerando. ¿A dónde vas? No respondí. Abrí la puerta y salí al frío de la noche de septiembre. Subí al coche, encendí el motor y salí del estacionamiento. No me despedí. No expliqué nada. Simplemente me fui. Mientras conducía a casa por calles silenciosas, tomé una decisión que cambiaría todo. Había terminado. La ruptura no parece surgir del momento, sino de una acumulación silenciosa que finalmente encuentra una excusa concreta para hacerse irreversible. Conduje en piloto automático.
23 minutos por calles suburbanas, pasando por centros comerciales cerrados y semáforos parpadeando en amarillo. La radio estaba apagada. La calefacción estaba apagada. Solo yo y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Cuando llegué a nuestra casa, estaba oscura y vacía. Abrí la puerta, fui directo a la cocina, serví 3 dedos de bourbon en un vaso y me senté en la mesa del comedor. No lloré. No rompí nada. Solo me senté en silencio, vaso en mano, pensando. La mayoría de las personas habrían llamado a alguien, se habrían desahogado con un amigo. Yo no. Necesitaba pensar con claridad, y las emociones solo nublan el juicio. Esto era lo que sabía, Valentina me había engañado. Lo había hecho deliberadamente, probablemente más de una vez si reencontrarnos hace unos meses significaba lo que yo creía. Y estaba tan cómoda con ello que lo anunció en una cena como si contara una historia de vacaciones. Lo que más me impactó no fue solo la infidelidad. Fue el desprecio implícito. Suponer que yo lo aceptaría. Que me quedaría sentado asintiendo mientras ella se reía con sus amigas sobre acostarse con su ex. Había calculado mal. Terminé el bourbon y empecé a pensar como siempre lo hacía en el trabajo. Soy gerente de proyectos. Resuelvo problemas descomponiéndolos en pasos. Esto era solo otro problema. Paso 1, entender el alcance. Abrí mi laptop e ingresé a nuestra cuenta de telefonía. Teníamos un plan familiar desde que nos casamos, era más barato. Busqué los registros de llamadas de los últimos 3 meses. Ahí estaba. Un número que aparecía una y otra vez. Llamadas durante sus almuerzos. Mensajes tarde por la noche. Siempre el mismo número. Lo primero que hice fue pasar el número por una búsqueda inversa. Era el número de Nicolás. Después abrí los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito y la cuenta conjunta. Ambos figurábamos como titulares, así que tenía acceso completo. Retrocedí 6 meses y empecé a buscar patrones, hoteles, restaurantes que nunca había escuchado, lugares en zonas donde nunca íbamos. Muchos cargos estaban en días laborales, justo cuando ella decía que se quedaba trabajando hasta tarde o que iba a tomar algo con Santiago. Creé una carpeta en mi escritorio y empecé a guardar capturas de pantalla. Organicé todo por fechas, como si estuviera armando un archivo policial. Cuando levanté la vista del monitor, ya eran más de las 2 de la mañana. Me fui a dormir a la habitación de invitados, pero apenas dormí. La falta de sueño no se siente como angustia, sino como una mente que ha pasado de la herida emocional a la lógica operativa. El sábado me levanté temprano y fui al gimnasio. Necesitaba despejarme, sacar la rabia del cuerpo. Cuando volví cerca del mediodía, el auto de Valentina estaba en la entrada. Estaba en la cocina, en pijama, preparando café. Cuando entré, se giró y sonrió, con cautela, como probando el terreno. «Hola», dijo. «¿Estás bien?» «Estoy bien». Sobre lo de anoche, dejó la taza en la mesa. Creo que todos exageraron. Fue algo de hace meses. Mateo. No significó nada. Pensé que lo tomarías con más calma. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. No respondí. ¿De verdad vas a seguir molesto por esto?, añadió, con un leve tono de irritación. Necesito tiempo para pensar. Su expresión cambió de inmediato. Se notaba aliviada. Se acercó y me tomó del brazo. Está bien, es justo. Tómate el tiempo que necesites. Me abrazó. Yo me quedé quieto, sin corresponder. Lo siento si te avergoncé, murmuró contra mi hombro. De verdad. Asentí sin decir nada. Se separó, sonrió otra vez y me besó la mejilla. Voy a encontrarme con Santiago para almorzar. Vuelvo en la tarde. Está bien. Se fue 20 minutos después. El domingo por la mañana fue a su clase de yoga, como hacía todas las semanas. Esperé a que su auto saliera del garaje y entré a nuestra habitación. Abrí su laptop. Nunca fue cuidadosa con las contraseñas, siempre habíamos confiado el uno en el otro. Encontré los mensajes con Nicolás en menos de 2 minutos. Había cientos, acumulados durante 5 meses. Encuentros en hoteles, detalles logísticos, fotos que prefiero no describir. Conversaciones sobre mí, sobre lo predecible que era, sobre cómo nunca me daría cuenta, sobre cómo podría manejarme si alguna vez surgía el tema. Leí todo. Guardé capturas. Añadí cada archivo a mi carpeta. Cuando volvió esa tarde, yo estaba en el sofá viendo fútbol. Me preguntó si quería pedir comida a domicilio para cenar. Claro. Después de cenar, me preguntó si iba a perdonarla. La miré a los ojos y le dije. Lo pensaré. Esa fue la última mentira que le dije. El lunes pedí el día libre en el trabajo. Era la primera vez en 2 años que usaba un día personal sin estar enfermo. Tenía una cita. Un compañero del trabajo, Bruno, uno de los supervisores del sitio, se había divorciado 3 años antes. Su exesposa intentó quedarse con todo.
Una noche, después de un proyecto, mencionó que su abogado le había salvado la vida financiera. Guardé el nombre sin imaginar que lo necesitaría. Alessandro Romano, oficina en el centro, 10º piso, cerca del juzgado. Llegué a las 9 con una carpeta llena de impresiones, registros de llamadas, estados de cuenta, capturas de todos los mensajes entre Valentina y Nicolás. Alessandro tenía unos 50 años, canas en las sienes y lentes colgando de una cadena. Revisó todo durante 40 minutos sin hablar mucho, solo asentía y tomaba notas. Finalmente levantó la vista. Buen trabajo. La mayoría llega aquí destrozada y sin pruebas. Usted ha hecho el 90% de mi trabajo. Entonces, ¿cuál es el plan? Divorcio por adulterio, respondí. Con estas pruebas, en este estado la infidelidad afecta la división de bienes y elimina la pensión. Usted conservará la casa y la mayoría de los activos importantes. Ella recibirá lo mínimo. ¿Cuánto tardará si pelea? 6 meses, quizá más. Si no pelea, 3 o 4 meses. ¿Qué debo hacer? Se recostó en la silla. La escena adquiere un tono casi administrativo, el vínculo se transforma en un expediente, y la relación en un procedimiento a cerrar sin ambigüedades. Siga documentando. No la confronte todavía. Déjela creer que está a salvo. Proteja sus finanzas, abra una cuenta separada, redirija su salario, mueva legalmente lo que pueda fuera de las cuentas conjuntas. Cuanto menos acceso tenga cuando esto explote, mejor será su posición. Asentí. ¿Cuándo presentamos? Puedo tener los documentos listos para el jueves. ¿Está seguro de querer avanzar tan rápido? Estoy seguro. Nos dimos la mano. Salí de su oficina y fui directo al banco. Para el miércoles ya había abierto una cuenta nueva y redirigido mi depósito directo. Transferí la mitad del ahorro conjunto a una cuenta solo a mi nombre. Legal, según Alessandro, porque era propiedad marital y no estaba ocultando nada, solo protegiéndolo. Dejé de pagar gastos conjuntos, excepto la hipoteca. Si Valentina notó que su tarjeta estaba cubriendo más compras del supermercado, no dijo nada. En casa actué normal. Cortés, distante, pero sin hostilidad. Llegaba del trabajo, cenaba, miraba televisión. Ella interpretó mi silencio como procesamiento emocional, lo cual me convenía. Lo que no sabía era que seguía monitoreando su teléfono. La frialdad operativa resulta más inquietante que un estallido emocional, todo se ejecuta como una auditoría personal sin espacio para duda o culpa. Seguía viendo a Nicolás. 2 veces esa semana. Una durante el almuerzo en un estacionamiento del centro, según los datos de ubicación. Otra el miércoles por la noche, cuando dijo que estaba haciendo compras. Volvió con bolsas del supermercado ambas veces. Cubría bien sus huellas. El jueves por la noche, Lorenzo me llamó para jugar baloncesto en el centro recreativo. Llevábamos años haciéndolo cada semana, pero yo había cancelado las últimas 2 veces alegando trabajo. ¿Me estás evitando? Me dijo cuando llegué. ¿Qué pasa? Jugamos 1 contra 1. Me ganó fácil, no estaba concentrado. Después, sentados en las gradas, volvió a preguntar. En serio, has estado raro desde la cena. ¿Es por lo que dijo Valentina? Lo estoy manejando. ¿Cómo? A mi manera. Me observó unos segundos y asintió. Está bien. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. No le conté nada. Cuanta menos gente supiera, mejor. Ese fin de semana, Valentina sugirió terapia de pareja. Estábamos en el sofá el sábado por la noche, una película de fondo que ninguno miraba. Había estado esforzándose, cocinaba mejor, proponía salidas, intentaba acercamiento físico que yo esquivaba sin que pareciera evidente. Tal vez nos ayudaría a superar esto, dijo con cuidado. Sé que te hice daño. Quiero arreglarlo. La miré. Parecía sincera, incluso preocupada. Tal vez, respondí. Déjame pensarlo. Sonrió, aliviada, y apoyó la cabeza en mi hombro. La oferta de reparación llega tarde, cuando la relación ya ha sido convertida internamente en un problema técnico con fecha de cierre. El domingo por la noche, después de que ella se fue a dormir, recibí un correo electrónico de Alessandro Romano. Los documentos ya estaban listos. El proceso había avanzado exactamente como lo habíamos planificado, sin errores ni retrasos. Los habíamos entregado el jueves por la mañana en su lugar de trabajo, en un sobre discreto, sin dramatismo, como si fuera solo otro trámite administrativo más. Nadie sospechó nada. Ella, mucho menos. Estaba sentado en la sala a oscuras, con las luces apagadas y solo el brillo del teléfono iluminando la habitación. Miraba la pantalla como si pudiera adelantar el futuro con solo observarla el tiempo suficiente. La noche anterior, Valentina me había dado un beso de buenas noches, de esos mecánicos, casi automáticos, y me dijo que estaba feliz de que todo estuviera volviendo a la normalidad entre nosotros.
Dijo que sentía que habíamos superado una etapa difícil y que se alegraba de que yo volviera a ser el de antes. Yo sonreí, asentí, y no dije nada. No tenía sentido discutir con alguien que aún creía vivir en una realidad que ya no existía. Para la mañana siguiente, su mundo iba a colapsar, y yo ya no iba a estar ahí para sostenerlo. El jueves salí de casa a la misma hora de siempre, sin alterar ninguna rutina. Valentina todavía se estaba arreglando arriba, probablemente frente al espejo, eligiendo qué ropa ponerse sin saber que su vida estaba a punto de romperse en pedazos. Le di un beso en la mejilla por pura costumbre y le deseé un buen día. Ella me respondió con una sonrisa automática, sin sospechar nada. Me observó salir como tantas otras veces, convencida de que todo seguía bajo control. Conduje hasta la oficina, compré café en el mismo lugar de siempre, saludé al barista que ya me conocía por nombre, y abrí la computadora portátil en mi escritorio. Revisé el correo con calma. A las 10:45 de la mañana, Alessandro me envió un mensaje corto y directo. Sin adornos, notificado. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más de lo necesario, como si esa sola palabra resumiera meses de preparación, vigilancia y decisiones calculadas. Guardé el teléfono y seguí trabajando como si nada hubiera pasado, respondiendo correos, revisando informes, participando en reuniones. Nadie notó ninguna diferencia. El término administrativo sustituye cualquier lenguaje emocional, el final del matrimonio queda reducido a una confirmación de proceso completado. A las 12:30, mi teléfono empezó a sonar. Era Valentina. Vi su nombre en la pantalla y no sentí nada. Dejé que la llamada se fuera a buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. 6 veces en 15 minutos. No respondí ninguna. A la 1:15, llegó un mensaje. ¿Qué está pasando? Llámame ahora mismo. Luego otro. Matteo, esto es serio. Mis tarjetas no funcionan. Llámame. No contesté. Silencié el teléfono y lo guardé en el cajón del escritorio, como si fuera un objeto irrelevante. No tenía nada que decirle que no estuviera ya en los documentos legales que había recibido. Alrededor de las 3, Lorenzo me encontró en la sala de descanso. Se notaba incómodo, como si no supiera si debía hablar conmigo o fingir que no había visto nada. Oye, Martina acaba de recibir un correo extraño. Supuestamente de ti. No fue de mí, le dije, sin rodeos. Fue de mi abogado. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. ¿Te estás divorciando de Valentina? Sí. Se pasó la mano por el cabello, claramente en shock, como si esa posibilidad nunca hubiera existido en su mente. ¿Desde cuándo decidiste esto? Desde la noche de tu cena. Suspiró con fuerza, como si estuviera procesando cada conversación, cada detalle de aquella noche con una nueva perspectiva. Martina está en pánico. Valentina la ha estado llamando toda la tarde. ¿Qué demonios pasó? Revisa tu correo, le dije. Ahí está todo. Me levanté y volví a mi escritorio, dejándolo solo con la información que había decidido hacer pública. A las 4:30 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin dudar. ¿Señor Matteo Walsh? Dijo una voz profesional, firme y controlada. Habla Giulia Ferraro, del despacho de Alessandro Romano. El abogado de su esposa intentó comunicarse con el señor Romano esta tarde. Le informo que toda comunicación debe realizarse por canales oficiales. No contacte directamente a su esposa. Entendido. Además, su esposa intentó acceder a la residencia esta tarde. Las cerraduras fueron cambiadas según su solicitud. Se dejó una notificación en la puerta indicándole que contacte al despacho de Alessandro Romano. Recibido. Gracias. Colgué y abrí la aplicación de la cámara de seguridad que había instalado 2 semanas antes por recomendación de Alessandro. Allí estaba el registro de las 2:39 de la tarde, el auto de Valentina entrando en la entrada, probando la llave con normalidad, luego volviendo a intentar, mirando la cerradura con confusión. Después la frustración, los golpes en la puerta, las manos en las ventanas intentando mirar dentro. Volvió a intentar la llave, como si insistir pudiera cambiar la realidad. Finalmente vio el sobrepegado a la puerta. La cámara captó el momento exacto en que lo abrió y leyó el contenido. Su postura cambió de inmediato. Se sentó en los escalones de la entrada durante casi 10 minutos, completamente paralizada, sin moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente se levantó, volvió al auto y se fue sin mirar atrás. Hay algo brutalmente real en ese tipo de inmovilidad, no es llanto ni rabia, es la comprensión tardía de que ya no hay control sobre la narrativa. Para el viernes por la mañana, las consecuencias estaban cayendo más rápido de lo que había anticipado. El empleador de Valentina, el centro de salud donde trabajaba, recibió un paquete. Evidencia con marcas de tiempo de su aventura, recibos de hoteles cargados a nuestra tarjeta conjunta durante su horario laboral, registros de acceso,
correos internos y una línea de tiempo que demostraba que había mentido sistemáticamente sobre su agenda. Su política ética era estricta. Muy estricta. Y no toleraban ese tipo de conductas. La novia de Nicolás, Chiara, recibió un paquete similar. Contenía mensajes, fotos, capturas, y una cronología detallada. Según los rumores, Chiara confrontó a Nicolás dentro de la primera hora después de abrir el sobre. Para el viernes por la tarde, Nicolás ya había bloqueado el número de Valentina. El resto del grupo de la cena también recibió su paquete. No por venganza, sino por transparencia. Fechas, capturas, contexto completo de lo que habían celebrado sin saberlo. No había insultos, no había editorialización. Solo hechos. El chat grupal se volvió completamente silencioso. Cuando todo queda documentado, desaparecen las versiones alternativas, el silencio del grupo suena menos a apoyo y más a juicio tácito. El sábado, Lucía me llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz disculpándose y pidiéndome que la llamara. Lo borré sin escucharlo completo. No tenía interés en escuchar explicaciones que ya estaban documentadas. El domingo por la noche, los padres de Valentina llamaron a mi celular. Dudé en responder, pero sentí que se lo debía a Federico. Era un buen hombre. Es militar, directo, sin rodeos, alguien que no se escondía detrás de excusas. Mateo, dijo. Necesitamos hablar de lo que está pasando. Estoy seguro de que Valentina te contó su versión. ¿Lo hizo? Pedimos ver los documentos del divorcio y las pruebas. Hubo silencio. Estoy muy decepcionado con ella, dijo finalmente, con voz baja. Muy decepcionado. Quiero que lo sepas. Lo aprecio. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Nos despedimos sin dramatismo. Fue la última conversación respetuosa que tuve relacionada con ella. 3 semanas después de presentar la demanda, Alessandro me llamó al trabajo. Su abogado se comunicó con una oferta de acuerdo. Me dijo. Está dispuesta a aceptar un divorcio acelerado si consideras dividir los bienes de manera más equitativa. También pregunta si podría quedarse con el coche. Me recosté en la silla, mirando el techo de la oficina. ¿Qué opinas? Está desesperada. Sin empleo, sin red de apoyo, sin opciones. Esto es su último intento. ¿Qué recomiendas? Depende de lo que quieras. Podemos cerrar esto en 6 semanas o llevarlo a juicio y dejar todo en registro público. Lo pensé unos segundos. Vamos a juicio. Quiero que todo quede documentado. Alessandro guardó silencio, luego entendió. Elegir el juicio en lugar del acuerdo no suena a venganza impulsiva, sino a una necesidad de que no exista ninguna versión alternativa de lo ocurrido. La audiencia se programó para mediados de noviembre, 8 semanas después. Mientras tanto, observé cómo la vida de Valentina se desmoronaba a distancia, como un edificio cuya estructura había sido retirada pieza por pieza sin que ella lo notara. La investigación de su empleador terminó a principios de octubre. Encontraron múltiples violaciones de políticas internas, hojas de tiempo falsificadas, uso personal de recursos corporativos y faltas éticas graves. Fue despedida con causa. Sin indemnización, sin carta de recomendación, sin nada. Me enteré por Lorenzo, quien lo supo por Martina, que recibió una llamada desesperada de Valentina preguntando si conocía a alguien que estuviera contratando. No conocía a nadie. O, al menos, no estaba dispuesta a ayudarla. Nicolás desapareció por completo. Según los rumores, Chiara lo echó de casa en menos de 24 horas después de recibir el paquete. Bloqueó a Valentina en todas partes y se mudó 2 horas al norte para quedarse con su familia. Valentina intentó contactarlo a través de amigos de la universidad. Nadie respondió. Se quedó sola por un tiempo. Se fue a vivir con Lucía, pero duró menos de 2 semanas. Lucía había estado en aquella cena, había reído con la historia de Valentina. Cuando envié las pruebas al grupo, incluían conversaciones entre Valentina y Lucía donde Santiago había alentado activamente la relación, incluso ayudando a coordinar encuentros con Nicolás. El esposo de Lucía, Tomás, vio esos mensajes. No le gustaron en absoluto. De repente, Valentina se convirtió en una carga en su casa. Tomás le dio un ultimátum a Lucía, o Valentina se iba, o él se iba. Valentina se fue. Intentó comunicarse conmigo a través de cualquiera que pudiera imaginar. Lorenzo recibió un mensaje, le dije que no respondiera. Sus padres llamaron 2 veces más. No volví a contestar. Mantuve el mensaje breve y respetuoso, pero dejé claro desde el principio que mi decisión no iba a cambiar. A finales de octubre apareció una vez en mi oficina. Seguridad la escoltó fuera antes de que pudiera pasar del vestíbulo. Ya les había advertido que existía la posibilidad de que intentara presentarse sin aviso. El juicio se celebró la semana previa a Acción de Gracias. Alessandro Romano expuso todo con precisión, la cronología de la infidelidad,
el uso indebido de los fondos compartidos y las pruebas de engaño sistemático. El abogado de Valentina intentó argumentar angustia emocional, un error momentáneo y otras defensas comunes. El juez no se dejó convencer. Su abogado presionó para lograr una división más equitativa de los bienes, pero Alessandro contraatacó con la cláusula de infidelidad y las evidencias de mala conducta financiera. El juez falló a nuestro favor. La resolución final fue clara: yo conservé la casa, la camioneta y la mayor parte de nuestros ahorros. Valentina recibió solo una pequeña porción, suficiente para cubrir quizá 3 meses de alquiler si administraba bien el dinero. No hubo pensión alimenticia. Su abogado intentó una última apelación, pero fue rechazada. Para diciembre, el divorcio estaba oficialmente cerrado. En enero empecé terapia. No porque estuviera destruido, sino porque consideré inteligente procesar todo con alguien capacitado. Mi terapeuta, la doctora Camila Rossi, me dijo que estaba manejando la situación sorprendentemente bien, dadas las circunstancias. Le expliqué que simplemente lo trataba como cualquier otro proyecto: identificar problemas, establecer límites, avanzar. Ella sonrió y comentó que eso era saludable, aunque también ligeramente inquietante. También intensifiqué mi rutina en el gimnasio. Perdí unos 7 kilos, gané músculo y me sentía mejor que en años. Lorenzo y yo retomamos nuestros partidos regulares de baloncesto. No volvió a preguntarme por Valentina, y lo agradecí. Empecé a salir de manera casual: café aquí, cena allá. Nada serio, pero fue bueno recordar cómo se sentía ser deseado sin juegos ni manipulación. En el trabajo las cosas también iban bien. En febrero conseguí un contrato importante, un proyecto de desarrollo mixto en el centro de la ciudad, el más grande que había gestionado hasta entonces. Me sumergí por completo en él. La vida avanzaba. La de Valentina, no tanto. No la seguía de forma deliberada, pero los círculos profesionales son pequeños y la información circula. Supe que había pasado por varias situaciones temporales: el sofá de una amiga durante un mes, un alquiler a corto plazo que no pudo mantener más de 60 días. Finalmente escuché que estaba viviendo en un motel de larga estancia cerca de la autopista. La búsqueda de empleo no iba bien. Los puestos de coordinadora de eventos son competitivos, y sin referencias de su último trabajo estaba prácticamente bloqueada. No me sentía bien por eso, pero tampoco mal. Había tomado sus decisiones. 6 meses después de que se formalizara el divorcio, mi vida era completamente distinta: mejor apartamento, mejor rutina, mejor estabilidad mental. Había dejado de pensar en ella hasta un martes por la tarde, a finales de marzo. Acababa de llegar del trabajo, me quité las botas y abrí una cerveza cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Valentina estaba en el porche, reducida a una sombra de la mujer con la que me había casado. Llevaba el cabello recogido en una cola desordenada, ojeras marcadas y ropa que ya no le quedaba bien. Detrás de ella, estacionado en mi entrada, había un SUV de alquiler con los asientos traseros abatidos, lleno de bolsas de basura. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Se veía agotada, rota, con ese cansancio que llega cuando las malas decisiones se acumulan durante meses. «Hola», dijo finalmente, con la voz débil. «¿Podemos hablar?» Miré el vehículo y luego volví a mirarla. «¿Qué necesitas?» Tragó saliva. «Perdí mi lugar. El motel me echó esta mañana. He estado conduciendo todo el día sin saber qué hacer». No respondí. «Sé que no merezco pedir esto», continuó, hablando cada vez más rápido. «Sé que arruiné todo, pero no tengo a dónde ir. Matteo, mis padres no me recibirán. Solo necesito unas semanas, quizá un mes, para reorganizarme. Puedo quedarme en la habitación de invitados. Ni siquiera notarás que estoy aquí». «No». Su rostro se desmoronó. «Por favor. Te lo suplico». «No, Matteo. No. No tengo nada», dijo, con la voz quebrada. «Estoy viviendo en el coche. No encuentro trabajo. No puedo seguir así». Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Tomaste tus decisiones. Estas son las consecuencias». Es uno de esos momentos en los que la compasión compite con la memoria, la imagen actual despierta lástima, pero el pasado sigue pesando más. La ira apareció en su expresión. «¿Vas a dejarme sufrir así? Arruinaste mi vida». «No arruiné nada», respondí con calma. «Tú hiciste esto. Enviaste esas pruebas a mi empresa. Destruiste tu carrera. Violaste políticas internas varias veces. Yo solo me aseguré de que las personas correctas lo supieran. Le contaste a todos. Me pusiste en contra a todo el mundo. Dije la verdad. Si se pusieron en tu contra, eso es responsabilidad tuya». Me miró con respiración agitada, lágrimas cayendo sin parar. Luego la ira se derrumbó en desesperación. «Lo siento», dijo, con la voz rota. «Sé que te hice daño.
Sé que fue terrible. Pero por favor, Matteo, haré lo que sea. No hay nada que puedas hacer. Pensé que me amabas. Lo hice, respondí, en pasado. Entonces eso fue todo. 7 años de matrimonio y no te importa nada. No fue un error, Valentina. Fueron decisiones. Me humillaste frente a personas que llamábamos amigos. Te reías de eso. Estaba borracha. ¿Fuiste cuidadosa? La interrumpí. Coordinaste todo con Nicolás durante meses. Me mentiste todos los días. Usaste nuestro dinero para pagar hoteles, y cuando te descubrí, intentaste hacerme creer que estaba exagerando. Abrió la boca para responder, pero la cerró. No caíste en esto por accidente, continué. Lo planeaste. Y ahora estás aquí porque se te acabaron las opciones. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Qué se supone que haga? Resuélvelo. Tienes hasta el viernes para encontrar otro lugar. Si vuelves después de eso, solicitaré una orden de restricción. Su rostro palideció. No puedes hablar en serio. Lo estoy. Se quedó temblando, con el maquillaje corrido. Por un momento pensé que intentaría empujarme para entrar en la casa. No lo hizo. Se dio la vuelta, caminó hacia el SUV, abrió la puerta del conductor y se detuvo. Espero que seas feliz, dijo sin mirarme. Lo soy. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Luego se subió, cerró la puerta de golpe y se marchó. Observé las luces traseras desaparecer por la calle. Cerré la puerta con llave, no por ira, sino por cierre definitivo. Hay algo definitivo en cerrar una puerta sin gritos ni escenas, a veces la ausencia de drama es lo que vuelve irreversible una historia. Eso fue hace 8 meses. Estoy bien. Mejor que bien. Me ascendieron en mayo, ahora soy gerente regional, supervisando 3 proyectos importantes. El trabajo es más exigente, pero me gusta. Empecé a ver a alguien en junio. Se llama Isabella, es fisioterapeuta. Muy divertida, directa, sin juegos. Vamos despacio, pero se siente bien. El fin de semana pasado tomé cervezas con Lorenzo. Me contó que Martina se encontró con Valentina en un supermercado al otro lado de la ciudad. No se saludaron. Yo no la he visto ni he sabido nada más de ella. Tampoco reviso sus redes. No me importa. A veces la gente me pregunta si me siento mal por cómo terminó todo, si creo que fui demasiado lejos. La respuesta es no. No arruiné la vida de Valentina por venganza. Se la arruiné al negarme a salvarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa noche en la cena, me fui y no miré atrás. Resulta que la mejor venganza no es destruir a alguien. Es negarte a salvarlo de sí mismo. Gracias por quedarte hasta el final.